Ya está con nosotros también Irina Bondarenko, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Irina? Te veía ahí conectada también mirando un poco lo que sucedía hace un rato en Sí, muy pantalla. interesante. Muchas gracias por la invitación y la verdad que te tiro un dato que no sé Sí, si sabías. La economía del conocimiento es el cuarto complejo exportador de la Argentina, o sea, no es menor, no es ¿no? menor, claro. Y desmantelar eso no solamente es una política de retroceso para todos los argentinos, sino que también va en detrimento de nuestra economía, ¿no? Eh, Pienso, ¿no? En eso de, en ese dato que me acabas de dar y compartir también con los televidentes, y digo, qué fácil se instalan los relatos y qué difícil es para la gente ir a buscar en realidad el número fino, ¿no? Porque ese es el número fino. El relato es, aparece uno con una motosierra, vamos a cortar todo, ¡pum! Ah, porque son todos delincuentes, porque son todos vagos, son todos ñoquis. Después está el número fino y el Sí, real. totalmente, y quedó mucho en el imaginario de la sociedad esto de que el CONICET estudia pavadas de las ciencias sociales que no aportan valor y no es cierto, ¿no? Si bien hay estudios sociales, la mayoría son estudios científicos y bueno, hoy están desapareciendo y es una pena porque son miles de investigadores que vienen invirtiendo su tiempo hace años para aportar valor a la ciencia, para aportarle a la Argentina y hoy perdieron, perdieron todos esos estudios, perdieron sus muestras, está ocurriendo acá en Iguazú, Claro. nos está ocurriendo a nosotros como provincia. Es un tema, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Pienso en la gente que estaba en Iguazú, ese es un dato también válido, ¿no? Que trabajaba justamente el clima subtropical y todo lo que trae el clima, que no solamente Todo. es hablar del clima, es hablar de enfermedades, de cómo Ujú. prevenirlas, bueno, todo eso queda desmantelado también, porque entiende el gobierno nacional que eso no sirve para absolutamente nada. Bueno, por lo contrario, ¿no? Sí, considera que no aporta valor, ¿no? Claro. Al contrario, justamente Argentina se destacó siempre por sus recursos humanos y por el valor que aporta. A ver, la UBA es una de las Claro, principales universidades del mundo en el ranking y hoy la universidad pública está totalmente desfondada. tal Es cual. una pena. Quiero decir que Irina ya es invitada permanente, casi columnista del programa, por eso frecuentemente la invitamos para charlar y para analizar. Justo se da que va un poco linkeado el programa también y ya la aprovechamos obviamente para charlar un poco de la ciencia, de la inversión en la ciencia, en la educación también, ¿no? Y toda la importancia que tiene. Y hoy el disparador también con Irina, mirá vos, era justamente esto, ¿no? El pasado que toca las puertas del presente, ¿no? Y nos enganchamos un poco con parte de una editorial que yo ya había transitado, ¿no? Que es la serie Menem. Y en la editorial, Irina y yo marcaba, ¿no? Esto de, a ver, ¿es bueno que se hable de un personaje como Menem? Sí es bueno, porque, bueno, nos trae una época de la política. Ahora, el problema acá o en realidad la tarea de algunos comunicadores es, más aún los que hacemos política, es marcarle, más aún al joven, quién realmente era Menem. No un personaje jocoso quizás como se lo ve en la serie. Un personaje que tenía varias aristas y que tiene también varias similitudes con estas recetas que vivimos en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, totalmente. Y me resuena la canción, ¿no? Volvimos a vivir en los 90, que es una pregunta que nos estamos haciendo mucho desde la asunción del presidente Milei. Tal cual. La verdad que hoy, bueno, antes de venir anunciaba en mis redes que venía a hablar de eso y decía, ¿no? Que iba a spoilear un poco la serie y me preguntaban justamente uno de mis seguidores si realmente cuenta como spoiler una serie que es histórica, ¿no? Claro, Pero bueno, verdaderamente hablando de la serie es una recreación, una dramatización, es ficción, ¿no? claro. Pero se monta sobre los hechos que ocurrieron en la Argentina durante las dos presidencias de Menem, desde el 89 al 99. La verdad que la caracterización de Menem por parte de Leonardo Sbaraglia es muy interesante, lo sacó bastante bien, Ujú. lo recrea muy Sí, bien, sí. pero sí hay una suerte de banalización de lo que fue el gobierno, ¿no? De hecho, Tal cual. los personajes del gabinete de Menem que siguen vivos están muy, muy enojados con la serie porque reclaman que no es veraz con lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Y de hecho el mismo presidente Milei expresó en Twitter, retuiteó un tuit de Tata Joffre en el que critica la serie. Lo cual es muy paradigmático porque realmente estamos recreando muchas de esas viejas Claro, recetas. tal cual. La serie es muy interesante, es muy dinámica. ¿Vos la Sí, viste? sí, sí, completa, ¿Vos la completa. viste? Sí, sí,
En una sola En un tarde. tirón, sí, Sí, me pasó lo mismo, la vimos en un fin de semana con mi marido. Es muy divertida, nos hace acordar mucho a los personajes de ese momento. Bueno, claro. yo era chica, pero aún así fue un cambio de paradigma, porque Menem fue pionero en la mediatización de la política, ¿no? Y en la Tal cual. utilización de la El primer televisión. influencer de la política. Exactamente, exactamente. Y la utilización del espectáculo como una herramienta de Claro. poder, más allá del carisma que él portaba y de este encanto que tenía, que generó, bueno, el acercamiento que tenía la sociedad con él, incluso los mercados internacionales. Claro. Era un encantador, Sí, sí, ¿no? sí, En sí. todas sus formas. Bueno, pero hay un poco la similitudes, si no, ¿no? Cómo llega Menem en un contexto también bastante complejo y lo empuja un poco a Alfonsín ya, porque la foto esa media romántica es en realidad cuando ya lo estaba empujando Sí, al abismo. al abismo, ¿no? A Alfonsín, pero cómo llega también. Y es un poco en paralelo, ¿no? A cómo ha llegado Javier Milei, que Javier Milei ha dicho, ¿no? Que él tiene obviamente su admiración por Menem, sus patillas, un poco algunas señales también que hablan de aquel tiempo, pero digo, en esa similitud también hay algunos pueblos que son totalmente opuestos, porque así como Menem era un encantador y atraía, ¿por qué funcionaba el modelo? Porque atraía gente de afuera. Este presidente, que se vende muy bien afuera, no atrae absolutamente nada hacia adentro, ni siquiera con esta receta. No, incluso, a ver, podríamos hablar de este paralelismo de la política del espectáculo, ¿no? O de hacer un espectáculo de la política y en el caso de Milei utilizar las redes sociales como la utilizaba Menem a la televisión para distraer también todo lo que está ocurriendo detrás. A mí en lo personal yo no podría decir que Milei tiene el mismo carisma que tenía Menem y de hecho tiene un discurso muy confrontador, Claro. ¿no? Que no tenía Carlos Saúl. Bueno, Carlos Saúl te abrazaba, te mimaba y por detrás te ponía el puñal, pero lo hacía con una suerte de calidad, como decimos los misioneros, que era una cosa que era irrefutable, ¿no? Pero también, y ahí un poco esto de la política parece un loop, porque muchos personajes que estaban allí vuelven a aparecer en estos tiempos. Yo lo veo a Rucauf que ya está atornillado en La Nación Más, ¿no? Tratando de sostener lo que ya no se puede sostener, ¿no? Y digo, ¿cómo van reapareciendo todos esos personajes? Y si no, la raíz, ¿no? Porque ahora, hace días nada más, hablábamos del escándalo de los Menem, que le venden un servicio al Estado, siendo ellos el Estado, ¿no? Sí. Y eso era una moneda corriente en aquel momento también. Y tenía la impunidad que tiene en estos tiempos también Javier Milei, por efecto quizás de la coyuntura, digo, porque cuando pasaba esto también había como una suerte de, si se quiere, calma o tibieza a la hora de reclamarle. Y Menem llevaba adelante también transformaciones profundas, y acá pasa un poco lo mismo, sale un escándalo, sale el caso Libra, sale lo del ministro ayer de Justicia, y parecía que todavía está ese efecto de sedación. Sí, igual recordemos que en ese momento la ciudadanía no tenía tanto acceso y no estaba hiper informada como está hoy, ¿no? Producto de las redes sociales. Entonces, quizás algunas de esas noticias, más de índole de la macroeconomía o de la política económica que en ese momento llevaba adelante el ministro Cavallo, pasaban digamos, medio desapercibidas, ¿no? A pesar de que en la serie se ve de manera muy interesante cómo Menem lo quema, por así decirlo, a Cavallo exponiéndolo en los medios, ¿no? Y conociendo esta picardía que tenía Menem de entender que Cavallo no era una persona carismática que iba a poder sostener tanta exposición mediática. Pero volviendo al paralelismo, lo que sí estamos viendo es que se están reciclando viejas recetas, ¿no? Con nombres distintos, pero que giran en torno a esto, ¿no? Al achicamiento del Estado, a una política pro mercado, una política liberal, un acercamiento muy fuerte a Estados Unidos que implica un endeudamiento para el país. Y bueno, y se vuelve a poner en tela de juicio el tema de las privatizaciones. Recordemos que en la época de Menem se privatizó todo lo que había para privatizar. Empresas. Sí. Se privatizó totalmente todo y se construyó esto que vos decías antes, ¿no? Del relato, se construyó un relato en el que a través de las privatizaciones se iba a lograr llevar al país al primer mundo, ¿no? Y que íbamos a lograr eficiencia, modernización, ajuste del Estado en beneficio de la sociedad, lo cual no ocurrió, ¿no?
y esto que disculpen, ¿no? Pero es la palabra que usamos, ¿no? La joda de los 90 se terminó y todavía estamos pagando los coletazos de todo lo que ocurrió en los 90, ¿no? En materia de políticas públicas y de políticas económicas. En la similitud lo que está muy bien marcado es, bueno, los que más tienen juntaron más, claro, y después se amplió muchísimo la brecha, sí, dejando del otro lado a muchísima gente en la pobreza absoluta. Sí. Y ahora ese mismo esquema se repite, ¿no? Sí, Con sí, señales directas al poder económico, no sé, el fin de semana al campo y demás, y la clase trabajadora muy olvidada. Sí, esto de la concentración del poder en pocos y el crecimiento de la pobreza, de la exclusión, de la marginalidad, todo eso que vimos que ocurrió en los 90 y que de hecho desembocó en la crisis del 2001, hoy está volviendo a suceder, pero con esta diferencia que te marcaba antes de que hoy la sociedad está hiperinformada, ¿no? Entonces creo que ya no ignora todo lo que está ocurriendo detrás de este circo mediático que está replicando el presidente Milei. Bueno, hay una caída importante, ¿no? En lo que tiene que ver con la imagen, saber que alrededor del 60% no llega a fin de mes, no es un dato menor. Ayer hablé con Beigbeder, justamente empresario aquí de la ciudad y obviamente alguien que conoce muy bien el paño, y me decía, la verdad, si me preguntás ¿qué me queda para el segundo semestre? Nada. Dice, una agonía esperando a ver qué sucede, pero no te puedo dar una certeza. Y a eso se le suma también el reclamo de los gremios que tienen justamente bueno, que atender la demanda, por ejemplo, de los trabajadores en lo que es el comercio, porque hay una caída importante. De hecho, tengo una nota ahora con Amores que habla justamente de la crisis que vive la ciudad de Posadas, la simetría también, obviamente, y el dinero que se va, ¿no? No, hay, a ver, realmente un paralelismo muy grande entre lo que ocurrió en los 90 y lo que está ocurriendo ahora. Y lo más, a mí lo que más me preocupa es cómo no aprendemos de la historia, ¿no? Cómo volvemos a replicar fórmulas y situaciones que no sirvieron, ¿no? Y que nosotros como sociedad estamos permitiendo que eso ocurra desde las esferas del poder. Lo cual no significa que, si me preguntás a mí, que no me lo preguntaste, pero si me preguntás a mí, no creo que vuelva a ocurrir un 2001, justamente por algo que creo que habíamos hablado nosotros, esto de la apatía que tiene la sociedad, ¿no? Ya no hay un que se vayan todos, cada uno está tratando de ver cómo llega a fin de mes, está tratando de ver cómo surfea esta ola de crisis total. Y todavía hay un porcentaje, si bien está creciendo el porcentaje de desencantados de Milei, todavía hay un porcentaje muy grande de la sociedad que cree y que confía en que este ajuste le va a volver en mejores políticas, ¿no? El tema es que paradigmáticamente esto que yo vengo marcando es que en los momentos de crisis y en los momentos en los que la política es achicar el Estado, es cuanto más la ciudadanía se vuelca al Estado. Entonces es muy paradigmático eso que sucede. Claro. El caso ejemplar es lo que sucede con el hospital hoy. Totalmente. Que escuché a alguien ahí en una de las tantas historias, ya ni me acuerdo por qué, decía, pero ¿qué tiene de malo que vaya la persona que tiene la obra social y que se atienda en la salud pública? No tiene nada de malo. El tema es la demanda, porque tenés un hospital que está atajando todos los penales porque esa persona que antes se atendía en un sanatorio privado, no lo hace porque no llega a fin de mes. Y ahí está la traducción. No es solamente que va con la obra social, sino que hay un detrás. Y ese detrás es obviamente la crisis económica que lo vuelca al hospital. ¿Tenemos un hospital que responde? Sí, tenemos un hospital que responde. Yo siempre digo que el hospital se divide en dos. Una cosa es la urgencia, que por ahí uno va y se enoja. Ahora hay muchísima gente, hay que decirlo, muchísima gente. Y hay que tener mucha paciencia. Ahora, pasás ahí y te vas al otro sector, es donde te atienden, donde están los profesionales, o donde por ahí te tocan la intervención, Dios no quiera, pero tenés una atención de altísimo nivel. Pero esa atención de altísimo nivel en algún momento también se puede de alguna manera desgastar con tanta gente con la volcada, demanda. Y también hay que recordar que tener esa posibilidad acá en nuestra provincia de tener un hospital de primer nivel está sostenido justamente por un Estado que cobra impuestos, ¿no? Entonces en esta propuesta, por así decirlo, del gobierno liberal de achicar el Estado y de achicar también, que todavía no ha sucedido, ¿no? Pero esta promesa de achicar la recaudación, eso también va a ir en detrimento de los servicios públicos. Entonces,
Yo creo, a ver, nada está del todo mal y del todo bien, ¿no? Hay el debate, por ejemplo, de las privatizaciones hay que darlo con respecto a algunos sectores, ¿no? Podría mencionarte Aerolíneas Argentinas. No es que esté mal privatizar, ni que replicar la fórmula de Menem sea algo, lo vamos a demonizar, pero sí hay que ponerle cabeza a esto, ¿no? No es solamente agarrar una fórmula, un paquete de algo que sucedió en el pasado, que evidentemente no funcionó, y volverlo a aplicar en la realidad de un país que es distinto, que ha cambiado y que, sobre todo, como te digo, se ha profundizado muchísimo la pobreza. Y no vamos a culpar solamente al presidente Menem, ¿no? Digo, han pasado un montón de gobiernos en el medio que han contribuido a que esto suceda. De hecho, justamente el otro día hablaba con una persona respecto al tema de los planes sociales. En la etapa del mayor crecimiento de los planes sociales fue durante el gobierno de Macri. Y hoy estamos pagando esas consecuencias, ¿no? Del retiro de todos esos planes sociales y todas esas familias que dependían de ese dinero, que el gobierno nacional se lo adjudica al kirchnerismo, pero como vos bien decías al principio, cuando uno ve los números finos, el crecimiento exponencial de los planes sociales ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí, no, acá cada uno tiene lo suyo. Yo le pongo ese saquito a Macri, le pongo el saquito del peor gobierno peronista o elegido por peronistas, Alberto Fernández, paupérrimo. Bueno, este muchacho que ya vemos por dónde anda también. Quizás Néstor era una cosa, Cristina otra totalmente distinta. Y ahí venimos en ese arrastre, ¿no? Que es muy difícil también de explicarlo, porque si tenés que armar toda esa línea histórica, te vas a encontrar con detalles. Ahora el tema acá es que se profundiza esto porque directamente no hay una sola señal para el trabajador. No. Y la verdad que tampoco, uno no quiere ser negativo, pero no sé, te pregunto casi sobre el cierre, Irina, a vos desde tu análisis político y de eso que haces muy bien de ver un poco el movimiento, ¿qué espera o qué puede suceder en estos 6 meses de aquí en adelante para cerrar el año, el ciudadano común? Y si hacemos rápidamente ese análisis, y la verdad que no tengo buenas noticias para adelante. No, yo creo que se va a seguir profundizando la crisis social. Siempre dije, para mí, yo creo profundamente que el gobierno de Javier Milei puede llegar a acomodar lo que tiene que ver con la macroeconomía, lo cual no significa que pueda acomodar lo social, ¿no? Y lo social es el termómetro de la política. Y volviendo, te quería hacer un punto, ¿no? Volviendo a la serie de Menem, a mí me parece que no tenemos que desdeñar a la inteligencia del ciudadano, ¿no? Y tampoco tenemos que mezclar lo que tiene que ver con el entretenimiento con la realidad. La gente puede ver la serie de Menem y divertirse y conectar con un personaje interesante, pero no por eso va a creer que el gobierno de Menem va a perder la memoria de lo que ocurrió en el gobierno de Menem, y no por eso va a favorecer al gobierno de Javier Milei. Tal cual. Bueno, es lo que uno espera, ¿no? Porque a ver, ese ejercicio de ir a la historia. Hace unos días veíamos las barbaridades que escribió una docente, ¿no? en Monte Carlo, hablando justamente de la historia. Imagínense si una docente que debería replicar la historia a sus alumnos tiene ese tipo de opiniones en redes sociales. A mí siempre me asusta esto de, bueno, ¿qué información le bajamos a las nuevas generaciones? Por eso digo, la serie está buena porque papá o mamá le puede bajar ahí una información al paso, ¿no? Al joven que por ahí también se interesa. Y también nosotros hacer esa ayuda de memoria, ¿no? De lo que sucedió, de lo que pasó y de algunas similitudes que, en estos días suceden, ¿no? Como para hacer ese ejercicio de justamente no volver a ese loop, ¿no? Como siempre digo, eso de volver a repetir. ¿No? Ese déjà vu. Yo creo que la serie más que nada hace foco en la mediatización de la política, ¿no? Entonces, en esto de que mediante el show mediático estaban ocurriendo un montón de cosas detrás. Y es lo que está ocurriendo en este gobierno y lo que viene ocurriendo siempre. Entonces, no hay que... a mí me gusta siempre abogar por una mirada crítica, ¿no? Ver más allá, ver lo que subyace detrás de lo evidente. Y creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todo y que los jóvenes lo hacen mucho. Los jóvenes de hoy tienen una mirada muy crítica. Y volvemos siempre, y con esto cierro, volvemos siempre a lo mismo, que es la educación. Tal cual. Y estudiar la historia, ¿no? Tal cual. Porque quien no conoce la historia la va a volver a repetir. Para el otro capítulo y el otro encuentro, Irina,
que no será seguramente mucho tiempo después, vamos a hablar de la oposición de Javier Milei. Ese es el próximo capítulo de esta charla. Perfecto, me encanta. Vamos a ver qué pasa. Hoy se formó un bloque federal con 5 gobernadores y la tensión del PJ que parece que todavía no encuentra camino. Pero eso lo hablamos en la próxima, ¿te parece? Me parece espectacular. Gracias, Irina, por la Gracias visita, a como ustedes. siempre.